Cápsula El informe bibliográfico. Trabajaremos uno de los géneros discursivos en el que la información proviene de otro texto o de una serie de otros textos, denominado texto fuente. La exigencia fundamental es mantener fielmente los conceptos expresados por la fuente, los que podrán ser sintetizados, ampliados o relacionados con otras fuentes, pero nunca distorsionados. Los objetivos de esta cápsula son: conocer el género discursivo informe bibliográfico, sus principales características y estructura, y conocer los elementos centrales para la escritura por proceso de este género discursivo. Introducción. En la enseñanza universitaria es frecuente el uso del informe bibliográfico como un recurso para el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas y de investigación, como por ejemplo la elaboración de síntesis que releven los conceptos expresados por la fuente. La elaboración de un informe es una actividad de notoria relevancia en este ámbito, porque las y los estudiantes estructuran su pensamiento y adquieren elementos para identificar puntos de vista de las y los autores y sus argumentos sin distorsionarlos. Además, este ejercicio les permitirá prepararse para la escritura de otros géneros discursivos académicos, como discusiones bibliográficas y ensayos. Para escribir un informe bibliográfico, deben hacer un ejercicio reflexivo sobre la obra fuente, con el fin de demostrar el nivel de comprensión del texto leído. Deben asumir que el informe bibliográfico no es un mero resumen del texto fuente, más bien es una construcción que da cuenta del contenido de este, ofreciendo el contexto de la obra y de su autor, además de los temas centrales. Para ello, aplicaremos las 4 etapas del proceso de escritura: acceso al conocimiento, planificación, textualización y revisión. Tal como se indicó en la cápsula anterior, debemos iniciar el proceso con la revisión de la tarea de escritura y posteriormente reconocer el género discursivo que nos están pidiendo escribir y sus características. En este caso, corresponde al informe bibliográfico. Luego, tendremos que activar estrategias para el acceso al conocimiento como informarse sobre la lectura solicitada, leer atenta y reflexivamente e identificar información esencial. Todo esto para determinar la información que se expondrá en el informe. En esta cápsula profundizaremos los elementos esenciales de un informe bibliográfico en el marco del curso Escritura Histórica. El informe bibliográfico es un texto que tiene por objeto dar cuenta de las principales ideas y aportes de un libro, artículo, ensayo u otro escrito historiográfico. Lo relevante es que se identifiquen la tesis que postula el autor y cómo él o la autora organiza sus argumentos para validarla. Es importante también que den cuenta de las fuentes, en el caso de usarlas, o bibliografía en la que se basa el autor para justificar su propuesta. En el caso de que él o la autora desarrolle conceptos o categorías analíticas, estas también deberían estar reflejadas en el informe, no solo mencionarlas, sino también definirlas. En estudiantes con una mayor formación se espera que contextualicen el escrito dentro de los debates en que está inmerso y que establezcan la relevancia de sus aportes en las discusiones historiográficas. Lo que distingue el informe bibliográfico de una reseña es que está guiado por ejes de análisis con un carácter más explicativo. A continuación, nos centraremos en la estructura y las principales características del informe bibliográfico. Si bien este género discursivo académico no está sujeto a un único modelo, debe estar organizado de manera lógica y clara. Trabajaremos según la siguiente estructura. Título: conceptualiza aquello de lo que tratará el texto. Introducción: es la presentación del texto. Desarrollo: indica los hallazgos más importantes del trabajo. Recuerden que no es un resumen del texto o los textos, sino el análisis de fuente. La selección de datos relevantes y la interpretación que se le asigna debe estar vinculado con el tema que se ha propuesto. Para ello, se utilizan distintas estrategias explicativas como la descripción, clasificación, definición, paráfrasis, reformulaciones, ejemplificaciones, analogías, resúmenes, etc. En la conclusión, se recuperan los puntos centrales y se exponen las consecuencias teóricas.
Y la bibliografía menciona al final del texto de las fuentes que han sido consultadas y cuya relación con el análisis se pueda vincular efectivamente con el tema propuesto. En cuanto a sus características, los informes analizan un tema específico exclusivamente a partir de bibliografía. Se puede elaborar a partir de un fragmento de una obra completa o de varios textos que guardan cierta afinidad temática entre los cuales se establecen relaciones significativas. Su objetivo es presentar las ideas principales desarrolladas por un autor o autora explicando aspectos relevantes desarrollados en la obra fuente. Su contenido es breve, pero coherente con el tema planteado. No se trata de un resumen, sino de identificar información esencial y una explicación de su relevancia para la comprensión de los planteamientos de los autores. Está dirigido al propio estudiante como material de estudio y en una instancia acreditativa o evaluativa al docente. Este evaluará la capacidad de síntesis, es decir, la selección y explicación de los elementos más importantes de la obra fuente. El emisor debe pensar que el destinatario no sabe, por lo tanto, hay que explicarle. En términos discursivos y textuales, predomina la secuencia explicativa. Es un texto en el que se presenta información sobre un tema determinado junto con los datos y las conclusiones más importantes que se han obtenido a partir del estudio. Este texto es objetivo, esto es, no expresa las opiniones personales del autor del informe acerca del tema, solo las expone. La información presentada debe ser clara y precisa, sin problemas de redacción ni ortografía, así como presentar enunciados claros que no se contradigan. El léxico debe ser académico, es decir, formal, variado y especializado. El informe debe guardar fidelidad a los conceptos y al lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática. Debe incluir citas con función explicativa. La cita es la información textual extraída de la fuente que ejemplifica o define una información indicada y posteriormente explicada en el informe. La bibliografía y las citas deben respetar las normas de citación que emplea la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Esta corresponde al formato de citación Chicago. Recordemos que la identificación de elementos centrales en la tarea, conocer el género, leer las obras fuentes y construir resúmenes, nos permiten acceder al conocimiento. En segunda instancia, debemos planificar y organizar las ideas según la selección por relevancia y la elección de citas que permitan ejemplificar una idea, definir un concepto o elaborar explicaciones acerca de los contenidos planteados por las y los autores. Algunas preguntas estratégicas son: ¿cuál es el tema y por qué es relevante exponerlo? ¿Qué definiciones básicas necesito incluir? ¿Qué antecedentes teóricos son relevantes? Al escribir el informe debemos emplear estrategias de textualización específicas de un texto expositivo, es decir, centrado en las explicaciones. Asimismo, debemos propiciar la coherencia y cohesión de nuestro texto. En este caso, preguntas orientadoras pueden ser: ¿están delimitados los aspectos importantes? ¿Están incluidos todos los elementos solicitados por las docentes? ¿Las citas que seleccioné se integran a un desarrollo temático coherente? La revisión permite realizar los cambios necesarios para garantizar la calidad del informe. Para ello, se realiza una lectura detenida con el objetivo de detectar imprecisiones y redundancias. Estos elementos están explícitos en la rúbrica. Nos preguntamos: ¿se comprende claramente la relevancia del tema que desarrollé? ¿Se entiende los planteamientos de las y los autores? ¿Quedan claras las principales conclusiones? Una vez finalizado el proceso, tendremos un informe bibliográfico.